Bienvenidos al Hilo Negro, espacio de análisis del sistema mexiquense de medios públicos, donde conversamos sobre los grandes temas de actualidad. En este caso son una evaluación del proceso electoral. Y porque la realidad es compleja, pretendemos aquí desenredar el hilo negro. Tenemos como invitados a la doctora en filosofía de la ciencia y profesora del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar, y al músico y escritor, una persona polifacética, Federico Bonazo. Para introducir el tema, ¿qué les parece si vemos una brevísima cápsula que comenta aspectos de esta elección llamada histórica del 2 de junio? Las actas capturadas arrojan una participación ciudadana de más de 60%. Los resultados muestran a la candidata Claudia Sheinbaum como amplia ganadora de la elección 2024 y la próxima primera mujer presidenta de México. Rebasó 59% de los votos del electorado y superó así el histórico 53% de Andrés Manuel López Obrador en 2018. La sucesora presidencial ha ganado por más de 30 puntos respecto a su adversaria Xóchitl Gálvez, que obtuvo 28% de los votos. Detrás, el candidato Jorge Maínez con un lejano 10%. La jefatura de gobierno de la Ciudad de México ha dado un amplio triunfo a la candidata Clara Brugada, quien obtuvo 51.7% de preferencia, mientras que el panista Santiago Taboada solo 38.9%. De esta manera, el mapa político de México literalmente se transforma, obteniendo para Morena y sus aliados 24 gubernaturas de las 32 del país, cerca de alcanzar la mayoría relativa en ambas cámaras legislativas. En esta mega elección, Claudia Sheinbaum gana, pero también gana México. Y gana México porque opta por una democracia incluyente, una democracia electoral, una democracia de mandato. Con mucha civilidad, aguantando el clima extremo de calor y el sol durísimo que había, la gente salió. A mí se me hizo corto, un poquito más del 60%, pero bueno, ahí está. Y los titulares, ya sea en la noche o al día siguiente, los periódicos hablan de un triunfo aplastante, arrollador, apabullante, en fin, hay muchos adjetivos que van en esa línea. Pero, ¿cómo explicar el 2 de junio y cuáles son las principales claves en esta jornada que vivimos? Tere, danos tu punto de vista. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Para mí, verdaderamente un gusto estar acá contigo, Bernardo, y acá encontrarme con Federico. Me parece que estamos ante un resultado que incluso aventaja a las valoraciones más optimistas de la Cuarta Transformación poco antes de las elecciones, ¿no? El proyecto era alcanzar el así denominado Plan C, pero se antojaba complicado porque se había abultado una narrativa de que la derecha podía recuperar algún terreno respecto a las elecciones del 2018, o por lo menos eso nos estaban intentando hacer creer. Y no, tenemos un resultado en el que el refrendo popular a la Cuarta Transformación fue impresionante, al lado de lo que aparentemente ya se dibuja como el agotamiento de la derecha tradicional del país, ¿no? El agotamiento de una derecha que había derivado hacia sus expresiones más frívolas, hacia sus expresiones más neoliberalizantes, y que sin embargo en esta elección tuvieron que revestirse de algunos contenidos que no comparten, como por ejemplo la suscripción del modelo de programas sociales y de cierto protagonismo del Estado como motor de bienestar social o de producción de bienestar social, que sabemos que no comulgan con ese tipo de modelos y que sin embargo, y creo que este es el dato más importante, tuvieron que revestirse de ello porque estamos asistiendo desde 2018, pero creo que desde antes, desde de la emergencia del obradorismo como fenómeno político allá en principios del siglo XXI, en el proceso del desafuero, ha habido una especie de desplazamiento del sentido común hacia la izquierda en el país, que además resulta muy atípico por algunos fenómenos que habitan nuestra América Latina y el resto de la orbe, que hizo que incluso la derecha se pusiera a hablar el idioma
idioma del progresismo, ¿no? En el país ya desde hace tiempo, muy claramente desde 2018, me parece que el resultado en esta elección pues lo confirma. Creo que ese es el fenómeno, ¿no? El refrendo popular a un proyecto que manifieste este desplazamiento a la izquierda del sentido común en el país. Sí, yo complementaría, doctora, al PRI, el PRI que en 2015, hace 10 años, pues tenía 19 estados y hoy tiene 2. Hay un proceso de degradación también en el otrora gran partido en el poder. Federico, la oposición reaccionó y reaccionó mal. Se declara triunfante en la tarde-noche del 2 de junio, aún sabiendo la marcada desventaja de sus números. Y ahora después argumenta con un argumento muchas veces racista, no todos, pero algunos, advirtiendo que fue una elección de nacos. La verdad, eso es muy insultante. Y ahora judicializa la elección, es decir, obliga, y está en su derecho, ahí tiene los instrumentos, para que el INE abra el 60% de los paquetes. ¿Qué opinas, Federico, de esta reacción de la oposición? Coincido con la síntesis que haces en cuanto a la oposición. Diría que hay ya claramente dos facciones dentro de esa oposición. Yo creo que vemos una respuesta racional, demócrata. Tantos de los voceros de esa oposición en la discusión pública, varios de los políticos que participaron incluso en el proceso electoral por parte del PRIAN-RD, sobre todo hablo de esa oposición porque Movimiento Ciudadano ameritaría una reflexión aparte, que basaron su identidad en el proceso mismo, su identidad política mucho en la supuesta defensa de los valores republicanos, institucionales y democráticos, se enfrentan hoy con el dilema de desafiar esas mismas instituciones sobre las que se basa hoy la confianza ciudadana en cuanto al proceso y el conteo de los votos, y por el otro lado, no quieren renunciar a pues, lo que podríamos llamar un negacionismo, una falta de deseo de enfrentarse a la realidad política de la cual ellos son parte, porque eso significaría iniciar una autocrítica muy fuerte que implicaría también una reconfiguración de las fuerzas de la oposición. Yo veo claramente dos posturas. Lo hemos visto en los voceros de la oposición en las últimas horas, aquellos que han adoptado la racionalidad de decir, bueno, por supuesto que se puede impugnar el resultado, hay instrumentos en la normatividad electoral que lo permiten y hay que hacer uso de ellos. Es más, yo creo que todos los ciudadanos demócratas estaríamos de acuerdo con que se revise, hagan el voto por voto, casilla por casilla, que le negaron al obradorismo en el 2006. No hay ningún problema. Pero lo que sí encontramos como alarmante o siguen en esta estrategia de desafío mismo a la democracia que dicen defender es la tesis de la elección de Estado, desmentida por el mismo Lorenzo Córdoba en diversos foros de opinión, la tesis del fraude. Alimentar esa postura en unas bases que hoy tienen un dolor enorme y que creían, habían sido convencidos por la misma narrativa opositora de que Xochitl iba a ganar, me parece preocupante, muy indeseable justamente para la salud de la democracia. Sí, Federico, y resulta paradójico cómo ellos en su discurso se decían garantes de la democracia y hoy cómo les cuesta trabajo ahora aceptar los resultados, el voto de la población y el mandato que está enviando la población. Tenemos la primera presidenta de México y de América del Norte. Estados Unidos no ha tenido, Canadá tampoco. Podemos ufanarnos de que llevamos la delantera ahí. ¿Por qué es importante como engranaje del movimiento de transformación del país, entendido o desarrollado por Morena, y sobre todo nos acerca quizá un poco más a una sociedad más equitativa? ¿Cómo ves este movimiento? Creo que en sí mismo esta idea de que es tiempo de mujeres no necesariamente tiene el contenido político más deseable. También es tiempo de mujeres en la derecha más recalcitrante. En Europa tenemos la política migratoria más racista en la Italia de Giorgia Meloni,
la política ante la pandemia más indolente, como la de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, que dejó morir a miles de ancianos en las estancias. Tenemos en América Latina el golpismo vestido de rostro de mujer en Perú con Dina Boluarte, lo tuvimos en Bolivia. Tenemos al negacionismo en Argentina con cara de mujer con Patricia Bullrich. Es decir, el hecho mismo de que Claudia Sheinbaum sea una mujer no nos da el contenido político al que queremos aspirar, ¿no? Sí nos lo da el hecho de que es una mujer de perfil político de izquierda y es una mujer que ha adherido explícitamente a la continuidad de la 4T en dos asuntos que ahora sí le dan contenido político a que sea mujer, ¿no? Una tiene que ver con adherir a la política de desagravio desde el Estado que ha hecho suya y que ha protagonizado López Obrador, de desagravio de los sectores populares, y por otro lado, pues ha hecho suyo el proyecto de desneoliberalización de la vida pública en el país. Me parece que la adhesión explícita de Claudia Sheinbaum, que es además resultado de su propia trayectoria política como mujer que se formó en la militancia de los movimientos sociales de la década de los 80, me parece que esa adherencia, esa adhesión política a ese perfil es lo que hace que el que Claudia Sheinbaum sea una mujer pueda tener un contenido político que jale la agenda de género a nivel global, ¿no? Y entonces que sea tiempo de mujeres que avancen en la conquista de los derechos de las mujeres y que avancen en la conquista de los derechos de las mayorías, ¿no? Creo que en sí mismo no tiene contenido político, pero el perfil de Claudia Sheinbaum dota de su ser mujer de un contenido político muy interesante a escala global. Muchas gracias, Tere. Federico ha sido muy activo en las redes sociales sobre el quehacer político en México. Hay algunas publicaciones, no algunas, varias publicaciones en la red X donde hablas de la madurez política de los votantes y cómo esta madurez es un espejo que se le ha puesto enfrente en el rostro de las élites en el poder en este país. ¿De qué manera esa postura quedó demostrada en esta elección? ¿Por qué la respuesta de la población fue tan, podríamos decir, apabullante? Muy buena pregunta, porque desafía un poco también el talante científico con el que yo siempre quiero acompañar toda aseveración de ese calado. Yo siento que así fue, pero ¿acaso el sesgo personal de izquierda me hace evaluar el proceso de esa manera? Y podría entender en una discusión leal, con la evidencia y con un análisis profundo, el contraargumento, el que me dijeran, bueno, tú interpretas como madurez lo que algunos de nosotros, dicho esto, del bando analítico de la derecha, podrían pensar, de la oposición, podrían decir, bueno, esto no es un voto maduro, sino que es un voto inmaduro porque le otorga un poder casi absoluto a un partido al que se le devuelve la hegemonía que había perdido el PRI y que para muchísima gente esto representa un retroceso democrático. Mucha gente convencida en que en este sexenio hemos visto una deriva autoritaria. Ese es un concepto con el que yo no estoy de acuerdo porque creo que la evidencia es muy fuerte en contra de la idea de la deriva autoritaria. El presidente López Obrador, si bien ha tenido, por supuesto, sus conflictos con otros poderes de la nación, ha finalmente acatado la decisión tanto del legislativo, donde se frenaron muchas de sus iniciativas, y también del Poder Judicial, que la Suprema Corte, que frenó muchísimas también de las iniciativas del presidente, muchas veces con la figura de considerar inconstitucionales esas mismas iniciativas que había enviado el presidente. En ese sentido, yo pienso que cuando me refería a que había sido un voto maduro, porque he visto suficientes pruebas de que ha habido también en algunas regiones, en algunos distritos de la Ciudad de México, donde yo habito, un cierto tipo de voto diferenciado donde el electorado habría dicho, este candidato, esta candidata no me convencen, representan aquello mismo que Morena se había dicho combatir y está hoy dentro del escudo de Morena. No voy a votar por ella o por él, pero sí le voy a otorgar, por ejemplo, el voto presidencial a Morena
o sí le voy a dar los diputados locales en la legislatura de la ciudad a esa misma opción. Es decir, en cierto voto diferenciado que habría que cuantificar para aseverar o respaldar lo que yo manifesté, estaría cierta madurez. eh, y con madurez también podríamos decir que hubo una resistencia a una narrativa que habla de que es dictatorial tener mayoría en el Congreso. Esto no es así. Morena no tiene mayoría en el Congreso, solamente ella tiene mayoría si tenemos en cuenta las alianzas políticas. En ese sentido yo me refería un poco a lo de la madurez política de la ciudadanía. Muy bien, pues muchas gracias. Esta primera, digamos, entrada ha sido muy interesante sus conceptos. Vamos a una pausa y le invito a que regresemos en estas, digamos, elementos para poder tener una evaluación del proceso electoral histórico que hemos tenido este 2 de junio. Vamos a una pausa y usted está en El Hilo Negro. Regresamos, estamos haciendo un corte, una evaluación del proceso electoral, de las enseñanzas y explicaciones que deja esto, y estamos conversando con la doctora Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar y con el músico y escritor Federico Bonazo. Tere, pues hay varias mujeres, yo sé, fue muy interesante tu reflexión de no porque sean mujeres las cosas pueden cambiar, pero sí es diferente cuando son mujeres que tienen una trayectoria social, una perspectiva, son de izquierda, etc. Y en el caso, estamos hablando de Margarita González en Morelos, que ganó, Rocío Nale en Veracruz, que fue muy complicado y muy tenso, muy polarizado el proceso, Clara Brugada igualmente en la Ciudad de México, que se suman además con Sheinbaum, y bueno, y hay otras mujeres como aquí en el Estado de México, con la maestra Delfina Gómez. Entonces, la primera cuestión es, ha sido una elección histórica, pero también es una elección que abre puertas importantes para la participación de la mujer, no solamente en el desarrollo, sino en el poder. ¿De qué manera esta nueva reconfiguración política en México favorece a las mujeres en el poder? Parece que lo que sí es claro es que el proyecto político de la 4T está decidiendo presentar candidaturas fuertes de mujeres, y eso me parece que sí ya mueve las cosas en el contexto de un país en el que la agenda de género está muy atorada, sobre todo porque cada día topa con pared con la sistemática violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos un país en el que la cara de la esfera del ejercicio del poder se viste de femenino, pero tenemos un país feminicida, ¿no? Y eso verdaderamente es un contrapeso muy doloroso, y tenemos que estar apostando a que la impronta de las candidaturas de mujeres que llegaron al poder, pues muy rápidamente cambie esa situación que vivimos a ras de piso. Me parece que tenemos que celebrar que las candidaturas de izquierda que encabezaron mujeres hayan logrado consolidar los triunfos electorales, porque eso despeja mucho de los argumentos que en los propios bloques de la izquierda partidaria se decían en términos de no podemos regalar por criterio de paridad candidaturas. Está claro que la paridad apenas empareja una historia enorme de dificultades que cualquier liderazgo político femenino se encuentra en el camino. En el momento en el que una mujer en que para una mujer pesa a su favor el criterio de paridad, es porque ya ganó muchas más batallas que sus colegas varones, ¿no? Entonces me parece que hay que festejarlo, pero hay que exigir que eso se traduzca en que logremos que la agenda de género se transforme en una vida libre de violencia para las mujeres. Federico, los números son contundentes, la participación fue muy activa, incluso yo me quedé como corto cuando empecé a ver las imágenes, largas filas y tal.
debo reconocer que me decepcionó poquito más del 60%. Yo me había hecho ilusiones que era el 70%, pero aún así, la distancia que hay entre las diferentes candidaturas, en fin. La cuestión que quiero preguntarte es si tú ves en esta amplia elección un mandato por parte del votante. Hay una opción, digamos, democrática en la democracia electoral, pero la pregunta, ¿hay un mandato en términos de proyecto de este nivel de participación electoral en este proceso? Excelente pregunta. Yo me animaría a decir que sí, en primera instancia, pero con ciertas observaciones. Yo creo que también ha construido con enorme habilidad la 4T, dirigida por el mejor comunicador que tiene, que es el propio presidente, una narrativa o contranarrativa, porque siempre he considerado a la mañanera un espacio de resistencia contranarrativo, desde el que, por supuesto, se instala a su vez una narrativa, pero una narrativa en muchos casos apegada por lo menos a un programa de justicia social, no como una narrativa de la derecha que ha estado muy empecinada en defender su rancio clasismo y su rancio racismo y su sentido del privilegio. En ese sentido, yo creo que hay una conquista emocional del electorado por parte de la 4T y el obradorismo, y el presidente concretamente. Y esa conquista emocional se ve reflejada en las urnas. Hay un voto de cariño, pero yo pensaría que también hay un voto de mandato. Esa madurez ciudadana a la que apelábamos también debería significar que es una ciudadanía que no da cheques en blanco y que dice, confiamos en que este es el camino, una ciudadanía que entiende que en este sexenio se ha revertido el proceso de la desigualdad social, por ejemplo, con la importancia que esto tiene, pero que dice, hay ciertos otros elementos del proyecto de poder de Morena que me causan algún tipo de preocupación. Por tanto, te estoy otorgando un enorme mandato, pero voy a estar allí vigilando, exigiendo, monitoreando que el desempeño del gobierno, de lo que se llama el segundo piso de la 4T, cumpla con las expectativas de ese voto que yo he depositado en las urnas para el proyecto de Morena. Muchas gracias, Federico. Tere, finalmente hay una preocupación en la oposición porque tras los resultados, los números, existe una mayoría absoluta de la alianza de Morena, y casi también una mayoría calificada en ambas cámaras. Esto podría significar que Morena puede hacer modificaciones que la oposición se ha estado, ha estado frenando, modificaciones a la Constitución. Hay temores y así lo han expresado. Sin embargo, Claudia ha ofrecido gobernar con diálogo, gobernar respetando las diversidades, respetando las oposiciones, ahondar en la democracia. ¿Cómo ves esta tensión entre el discurso de un nuevo gobierno, autoritarismo, frente a lo que la propia Claudia ha prometido como un discurso en un planteamiento más plural y más democrático? ¿Tu opinión? Pues a mí me parece que la resistencia casi negacionista de la derecha a reconocer el tamaño de derrota que les han propinado tiene que ver con que están conscientes de que el haber cumplido o casi cumplido, estar muy cerca de cumplir el así llamado Plan C, hace que la política desneoliberalizante de la 4T en algunos importantes sectores del ejercicio público ya no solo sea el día a día de la gestión, sino que pueda imprimirse en el proyecto de nación, imprimiéndose en el texto constitucional. Porque revertir eso les implicaría volver a tener algún día la mayoría calificada, ¿no? Si la 4T redirige el proyecto de nación hacia el, por ejemplo, refortalecimiento del Estado que las décadas neoliberales adelgazaron hasta la inanición, pues a la derecha le costaría muchísimo tiempo retomar camino en la senda neoliberal que tenían bien avanzado desde el lejano ya reforma al artículo 27 constitucional. Me parece que esa es la resistencia y me parece que si bien la 4T en su así llamado segundo piso tiene que generar una política despolarizante de la vida pública o plural, eso no se puede convertir en negar la oportunidad que el refrendo popular les ha dado de redirigir hacia el bienestar social el proyecto de nación después de que décadas de neoliberalismo habían volcado la vocación pública del poder político en México hacia las élites y los sectores de la oligarquía.
Muchas gracias y agradezco mucho tu presencia, Tere, aquí en este espacio. Sabes que aquí vamos a seguir conversando sobre estos temas. Me da mucho gusto haberte recibido en este espacio. Federico, No, para Bernardo, terminar, un breve comentario tuyo sobre el tema. Hemos hablado mucho de lo que pasa a nivel presidencial, pero el nivel de votación pues crea un nuevo mapa político en todo el país. La elección ha colocado a cada quien en su lugar, en cierto sentido, y se ha pintado de diferente manera. Hay una especie de rearticulación de lo político en todo el país. ¿Cómo evalúas esto? Yo diría que hay un dato preocupante dentro de las filas de los que nos consideramos de izquierda, que es el crecimiento del Partido Verde, hoy segunda fuerza nacional. Este partido ha tenido una enorme habilidad dentro de lo que se llama el marketing político, la estrategia o el mercado de la democracia, que yo detesto que veamos a la democracia como un mercado, pero bueno, son las influencias de las visiones neoliberales. Ha conquistado un espacio muy importante que va a hacer uso de él como moneda de negocio más adelante y veremos cuánto afecta esto a la misión legislativa que tan bien describía Tere en su intervención. Por otro lado, vemos un PRI que se convierte en cuarta fuerza nacional, un PRD que si no ha desaparecido en esta elección va a quedar muy mermado, acaso desaparezca, incluso pierda el registro, y un PAN que va a tener que reconfigurarse como la opción de una derecha que debería, a mi modo de ver, recuperar una vocación demócrata. Hace falta una oposición de derecha en este país democrática. Reconfiguración de partidos políticos, crisis de representación que supo muy bien ver Morena y que ha logrado abarcar, hacer suya dicha crisis y se ha convertido en un fenómeno histórico porque en muy poco tiempo ha conquistado la magnitud de poder que hoy vemos. Eso también representa una enorme responsabilidad y esperemos que la lucha por el poder, las reglas del poder no le resten a Morena su capacidad de no perder la brújula ética que le dio origen. Federico, igualmente agradezco tu presencia en este espacio, ha sido muy interesante y evidentemente que estos resultados plantean una crisis profunda de los partidos que tienen que rehacerse. E incluso muchos pensamos que la propia alianza PRI, PAN, PRD tiene que replantearse o algunos creen que van a desaparecer. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Yo agradezco mucho su presencia y también a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes porque hay muchas otras aristas que analizar. Así es que le agradezco su presencia aquí en el Hilo Negro. Hasta pronto.